la calidad del servicio de transmisión de energía. Y estos 5 criterios son los siguientes. Nivel de voltaje viene básicamente dado por la regulación de voltaje, ¿sí? O la caída de voltaje. Contenido armónico de voltaje viene por el coeficiente THD, coeficiente de distorsión armónica del voltaje, ¿ya? Balance de voltajes. Los balances de voltajes vienen dados por la variación del voltaje entre fases. Bien, y el contenido armónico de corriente viene dado por el THD de la corriente y finalmente el factor de potencia. Bien, estos dos últimos de acá son, digamos, que factores que dependen del usuario. Estos van a depender del usuario. Mientras que estos 3 primeros, ¿de quién dependerán? De la empresa que nos brinde ese servicio de energía eléctrica, que en nuestro país es una sola, que es la Corporación Eléctrica, CELEC. Viene de CELEC, pues viene de la empresa eléctrica. Vamos a centrarnos en uno de estos factores, el nivel de voltaje, ¿ya? En la magnitud, en verificar que en estado estable y obviamente en la operación antifalla esta variación no sea tan significativa. Pero para eso necesitamos conocer cuáles son los niveles de voltaje vigentes en el sistema eléctrico. Para eso demos paso a los niveles de voltaje permisibles. Bien, entonces en la misma regulación en la que nos estamos basando, los RTs, establece que tenemos 4 niveles de voltaje: bajo voltaje, medio voltaje y alto voltaje grupo 1 y grupo 2. Al alto voltaje grupo 2 se lo está pretendiendo llamar extra alto voltaje. Con el tiempo, capaz que en una nueva regulación establecemos ese nuevo concepto. Bien, el bajo voltaje está para todos los voltajes que estén inferiores a los 600 voltios. El medio voltaje desde los 600 hasta los 40.000 voltios, mientras que el alto voltaje grupo 1 va desde los 40.000 hasta los 138 y el alto voltaje grupo 2 va desde los 138 en adelante. Bien, la transmisión de energía. ¿Quién falta? Charles. Bien, muchachos, sigan. ¿Cómo están, Chuta y no? Y no llega Chuta. Compañero, no. Bueno, entonces, tenemos estos 4, ¿no? La transmisión se va a producir propiamente en el alto voltaje grupo 2. Así que vamos a centrarnos en este nivel de voltaje. ¿Cómo calculamos la desviación? ¿Cómo calculamos la caída o la reducción de voltaje? Y en la vida real lo calculamos en función de medidas, ¿sí? Por lo general las subestaciones tienen medidores inteligentes que registran el voltaje en el tiempo. Sí. ¿Ya? Pues vamos a tener para el instante 0 una medida V1. Vamos a tener a los 3 segundos otra medida V2. Estos medidores tienen un intervalo de 3 segundos. Cada 3 segundos toman una medida de voltaje. A los 6 segundos V3 y así sucesivamente un V600 hasta los 600 segundos. 600 segundos sería 10 minutos. Cada 10 minutos estos voltajes se ponderan y se actualiza este valor. Este es el que va a entrar en mi fórmula. Y obviamente todo vamos a relacionar con respecto al voltaje nominal de la barra. Y encontramos la desviación del voltaje. Pero ahora, ¿cómo sabemos si esa desviación es normal o esa desviación es anormal? Pues obviamente tenemos que seguirnos basando en la normativa. ¿Qué establece la normativa? Establece los rangos permisibles, para la desviación de voltaje. ¿Ya? Tenemos que para alto voltaje, grupo 1 y grupo 2, un más o menos 5%. De ahí sale, ¿no? De lo que siempre hemos hablado, de que lo máximo es el 5%, viene de normativa. Y obviamente esta normativa, ¿de dónde viene? Viene de las curvas PV. ¿Bien? Entonces las curvas PV relacionan en el eje Y la potencia, ¿sí? Y en el eje en el eje Y el voltaje. Lo que nosotros estudiamos es siempre desde el punto de vista de una barra de carga. A esa barra de carga le vamos a aumentar potencia y después vamos a encontrar cómo va variando el voltaje.
que tiene un comportamiento de esta manera, ¿sí? En esta curva PV podemos identificar un punto que se llama punto de bifurcación. Es punto matemático, ¿sí? Es un punto netamente matemático. Una explicación física podría ser el punto en el cual el sistema colapsaría, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, cuando llegamos a este punto de bifurcación, ya no tiene solución el flujo de potencia. Ya desde el punto de vista físico, el sistema colapsaría. Bien, antes de llegar a este punto, nosotros tenemos el punto máximo de estabilidad. Este punto máximo de estabilidad es al 0.95. Y de ahí viene el rango admisible del más o menos 5%. Si yo bajo mucho, pues sería como que si ustedes botaran una bola acá. Y esta bolita tiende a irse al punto de bifurcación. En cambio acá esta bolita permanece en balance. ¿Ya? Las curvas PV son una herramienta muy poderosa para la estabilidad de voltaje de mediano y largo plazo. Para corto plazo se hacen análisis dinámicos, pero para mediano y largo plazo, ¿yo qué puedo hacer? Flujos de potencia. ¿Esto de dónde sale? De correr un flujo de potencia para esta condición de carga, después otro para esta otra, para esta otra, para esta otra. ¿Sí? De manera muy analítica, ustedes ya les debieron haber enseñado esto, ¿verdad? Bueno, de manera analítica lo que se hace es encontrar una expresión que relacione la potencia de carga, ¿sí?, con respecto al voltaje. ¿Sí? Es una expresión matemática. Ya la última prueba van a tener que hacer eso. Así que cuando tengamos un ejercicio asociado a eso, pues ahí lo van a entender. Y en función de esa expresión, ustedes programan en MATLAB un Excel y se genera la curva. Pero es muy limitante, ¿verdad? Nunca los sistemas son así, generalización y carga. ¿Cómo se hace en la vida real? ¿Cómo se hace en SENACE? ¿Cómo se hace en cualquier de estos centros serios de operación de sistemas eléctricos? A través de correr un flujo de potencia para cada condición de demanda. ¿Ya? Ahora sí, ya tenemos claro el objetivo. El objetivo es mantener a los voltajes del sistema eléctrico operando dentro del rango admisible. ¿Ese rango admisible era cuánto? Más o menos 5%. Ahora, ¿cómo lo logramos? Entonces tenemos que basarnos en que el voltaje se controla a través del control de ¿qué otra variable? De la potencia reactiva. La producción y la absorción de potencia reactiva están rigiendo el voltaje que yo tengo en cada punto del sistema. Cuando produzco potencia reactiva, ¿qué es lo que pasa con el voltaje? Aumenta. Cuando absorbo potencia reactiva, ¿qué es lo que pasa con el voltaje? Disminuye. Ahí viene que los capacitores, como producen Q, suben el voltaje en las barras, y los reactores inductivos, es decir, los inductores, absorben Q y por eso bajan el voltaje en las barras. Aprender a reconocer cómo opera cada elemento del sistema en función de la Q es muy importante. Empecemos con el generador. El generador, ¿qué hace? ¿Produce o absorbe potencia reactiva? Produce, o sea, Las depende. dos cosas, ¿verdad? Porque, si nosotros recordamos, la operación de la máquina sincrónica viene dada por la curva de capabilidad. Y en la curva yo tengo la más Q y tengo la menos Q. ¿Cómo se llamaba cuando yo entregaba potencia reactiva? Sobreexcitación. ¿Cómo se llamaba cuando yo absorbía? Subexcitación. Entonces, esta puede estar o entregando o absorbiendo Q. Vamos a la línea de transmisión. A ver, Alexander, en la línea de transmisión, ¿qué hago? ¿Entrego o absorbo Q? Entrego por los capacitores. ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? Va a depender. Depende del SIL, ¿verdad? ¿Qué era el SIL? ¿Qué era el SIL? El Surge Impedance Load, ¿verdad? Ya, hablando en términos cristianos, el SIL era cuánta potencia idealmente podría transmitir la línea en megavatios. Por encima del SIL, cuando yo transfería una potencia que estaba por encima del SIL, la línea empezaba a absorber potencia reactiva, ¿sí? Y por lo tanto se comportaba como un inductor. Mientras que cuando la línea estaba leve, débilmente cargada, ¿sí?, obviamente yo me encontraba por debajo del, ¿sí? Y en este punto operativo
la línea se comportaba como un capacitor gigantesco y entregaba Q. Operadores experimentados suelen hacer conexión y desconexión de líneas con el objetivo de compensar voltajes. ¿Se puede hacer esto? Claro, con este criterio. Porque una línea que no está abasteciendo una carga, ¿cómo qué elemento se comportará? Como un capacitor, ¿verdad? Así que yo también puedo tener otro medio de control para mejorar los niveles de voltaje. Bien, vamos ahora al transformador. Un transformador sin tabs se comporta como un elemento que absorbe o que entrega. Que absorbe, ¿verdad? Un transformador incluso sin tabs se puede modelar netamente como qué elemento. Y se acabó, ¿verdad? Entonces el transformador absorbe. Ya cuando le meto el tab, cuando estoy controlando el voltaje, sí puede tener un comportamiento inductivo y capacitivo con el objetivo de justificar lo que está sucediendo. Pero en general el transformador es un elemento que absorbe potencia reactiva. ¿Bien? ¿Y la carga? ¿Cómo que se comportará? ¿Absorbe o entrega? En teoría la carga siempre tiene que absorber, siempre, ¿ya? Si entrega ya no sería carga, sino ya sería un medio de compensación, como un capacitor. La carga siempre absorbe potencia reactiva, ¿sí? El equivalente de toda la demanda nacional es una carga con un factor de potencia en atraso, ¿sí? Es un consumo de energía, ¿ya? El objetivo entonces es introducir el ABL, que precisamente está acá. ¿Ya? Ya vamos a volver a esa diapositiva. ¿Bien? Ahora, vamos a aprender también que los métodos de compensación de voltaje no solo permiten estabilidad de voltaje, sino también permiten mejorar la estabilidad transitoria. ¿Cómo vamos a reconocer eso? A través de este ejemplo de acá. En este ejemplo tenemos lo básico, lo que siempre hemos estudiado: generador, barra infinita. El generador para estudios de estabilidad transitoria se modela como una fuente y una reactancia, ¿verdad? La línea de transmisión simplemente como una inductancia, y la red, la barra infinita, la vamos a modelar como un equivalente Thevenin. Por lo tanto, la potencia transferida, ¿a cuánto sería igual? Al voltaje de envío, que sería E', multiplicado por el voltaje de recibo, que sería el voltaje de la fuente Thevenin, de 2, dividido para todas estas reactancias que unen los dos puntos, ¿verdad? XG' más XL y más XTH, multiplicado por seno de delta, ¿ya? Obviamente delta es delta 2 menos delta, ¿ya? Pero me entiendes, delta, ¿ya? Listo. Si yo grafico esto, me quedaría esta expresión de acá, ¿sí? Tenemos la potencia eléctrica interseca ¿con qué? Con la potencia mecánica. Y este punto de intersección es el punto inicial de operación. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a introducir un capacitor en esta barra con el objetivo de mejorar el nivel de voltaje, pero también voy a mejorar la estabilidad transitoria. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué va a pasar aquí abajo cuando ya introduzca ese capacitor? Esta reactancia capacitiva, ¿cómo? Es menos. Claro. Y el equivalente le voy a restar algo y va a disminuir, ¿ya? Esto, veámoslo acá. Eso es lo que se quiere hacer. Se quiere introducir un capacitor y al final se tiene este efecto, ¿ya? Esta de abajo es la potencia eléctrica visto desde el sistema normal. Esta de arriba es la potencia eléctrica visto con el capacitor. Y vean, ¿qué se modificó? Se modificó la reactancia de transferencia. Disminuyó su valor y por lo tanto la potencia de transferencia aumentó, ¿ya? ¿Esto qué provocó? Que el punto operativo que estaba acá se moviera a la izquierda. ¿Y esto es bueno o malo? Buenísimo, porque me estoy alejando de la zona inestable y estoy ganando mayor área de desaceleración. El área de aceleración va a ser chiquita y el área de desaceleración va a ser mayor. Y por lo tanto mejoramos la estabilidad transitoria, ¿sí? También mejoramos el margen de estabilidad de estado estable y un montón de cosas. ¿Bien?
con esa explicación, ahora vamos al siguiente punto. ¿Qué elementos hay que permitan controlar el voltaje, pero también que permitan ayudar a la estabilidad transitoria? Obviamente no van a ser elementos estáticos como bancos de capacitores o bancos de inductores, sino que serán elementos dinámicos. Bien, esta temática un poquito ya lo analizamos en lo que viene siendo el laboratorio de estudios de estado estacionario, pero ahora nos vamos a centrar mucho más en el ADR, que es el elemento de estudio. Empecemos con los generadores sincrónicos. Los generadores sincrónicos permiten hacer un control dinámico de voltaje gracias al ADR. Los capacitores sincrónicos, primero, ¿qué son los capacitores sincrónicos? Yandri, ¿se acuerdan tal vez qué eran los capacitores sincrónicos? Anthony. Capacitor sincrónico es un motor sincrónico, ¿ya? Es la máquina sincrónica en operación como motor, nada más. Bien, en tal sentido, también puede realizar un control dinámico de voltaje gracias a su AVR. Bien, aquí tenemos en la transmisión controladores estáticos y reactivos, ¿cierto? Por sus siglas SVC. También tenemos dispositivos flexibles de corriente alterna, que son los dispositivos FACS. Los dispositivos FACS son amplios, hay muchos tipos, pero el más especializado para el control de voltaje y la mejora de la estabilidad transitoria es el STATCOM. Y el compensador estático de reactivos, STATCOM. La diferencia entre el STATCOM y el SVC es la tecnología que hay detrás de ellos. El SVC simplemente es un banco de inductores y un banco de capacitores conmutados a través de un interruptor automático. Ese interruptor automático está conmutado por tiristores. Y en los tiristores, en la compuerta del tiristor, va a estar precisamente el control. ¿Ya? Ya les voy a mostrar una diapositiva para que le vean mejor. ¿Okay? Mientras que el STATCOM tiene una fuente de continua, más o menos LC, y esta fuente de continua pasa a través de un inversor. Ustedes se acuerdan de la teoría del inversor, puede recomponer la forma de onda en lo que ustedes quieran, ¿sí? A la frecuencia que quieran, y aquí va a ser con el factor de potencia que decía. En adelanto, en atraso, se comporta como inductor, como capacitor, lo que ustedes quieran, y ahí sí entregan a la red esa entrega de Q o esa absorción de Q. ¿Ya? Son elementos muy buenos. En el país tenemos un SVC, una subestación de Chorrillos. Un STATCOM está próximo a incorporarse, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo identificar el punto en el cual debería ir el elemento de compensación. Obviamente lo que ya hemos visto, transformadores, cambiador de tomas, autocarga obviamente, y también los phase shifter, ¿ya? Hablemos ahora del AVR. Pues vamos acá. El AVR, el Automatic Voltage Regulator, es un elemento de control que está conformado por una medición del voltaje. Este va a ser el V medido. ¿De dónde venimos? Venimos de los terminales, ¿sí? Por lo general, la generación está ¿a qué nivel de voltaje? S8, ¿verdad? Y el Automatic Voltage Regulator, ¿qué es? ¿Un elemento electrónico o un elemento de potencia? Un elemento electrónico, ¿sí? Cuando fuimos a la visita técnica con muchos de ustedes vimos que era como una computadora, ¿sí? Como un elemento, ¿ya? Entonces no le vamos a meter 13.8 como entrada. ¿Qué necesitamos? Reducir el nivel de voltaje a través de instrumentación especializada como lo es el transformador de potencial. Reducimos ese voltaje y ahí sí podemos ingresar a la AVR. Tenemos también el voltaje de referencia. El voltaje de referencia lo dan ustedes como operadores. Puede ser 1.03 en condición de demanda máxima. En condición de demanda mínima puede ser un 0.98, 0.99. Ya depende de estudios o depende de la experiencia que tenga cada operador de cada central de generación. ¿Bien? Y obviamente el Automatic Voltage Regulator lo que hace es calcular el error, integrar ese error, hace el esquema de control. ¿Y cuál es la acción de control? ¿Qué es lo que va a controlar? Va a controlar la excitación. El delta E que habíamos visto en los cálculos. Lo que controla entonces
es cómo la excitación va a aumentar el voltaje o va a disminuir el voltaje, nada más. Y aquí viene la consulta que ustedes, pues seguramente ya la debieron haber hecho. ¿Qué tipos de excitación existen? Preparatorio tienen que consultar eso, ¿no? Igual en dinámica se manda lo mismo. Así que, ¿qué tipo de excitaciones hay? Estática, ¿qué más? También hay congenerador de corriente continua, que se suele denominar excitación rotativa. ¿Qué más hay? Y de alterna, bueno, hay un montón, hasta incluso hay excitaciones con baterías. Pero a mí lo que más me interesa es que entiendan eso, que lo que hace el ABR es controlar la excitación. Cómo lo haga depende mucho del tipo. Vamos a lo que son las compensaciones, las excitatrices estáticas, a través de tiristores. En los tiristores yo lo que hago es mandar una señal de ancho de pulso, un PWM. Y gracias a esta PWM lo que va a hacer el tiristor es conmutar más o menos voltaje. Y con eso yo estoy variando el área bajo la curva, que precisamente es el voltaje de continua que ingresa al campo. Y ahí estoy variando. Así funciona el ABR. Bien, recordemos entonces, el ABR sobre qué ejerce control. El gobernador sobre qué ejerce control. O la turbina, ¿verdad? Ya. ¿Ya? Pues bueno, ahí está el ABR. También vamos a estudiar el comportamiento del ABR ante una falla, ante un disturbio, un gran disturbio en este caso. Supongamos que tenemos un generador conectado a través de una línea de transmisión a una carga, ¿sí? En el alimentador que conduce la carga a esta barra se produce un rayo, un cortocircuito, ¿sí? Producto de eso actúa este seccionador, dejando a la carga libre, ¿verdad? Pero la máquina que experimenta un embalamiento. Este embalamiento hace que el voltaje inducido en la armadura, que obedece a la expresión 4.44 por frecuencia por número equivalente de vueltas y por polo, tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia. Como la máquina se embala, la máquina sigue creciendo. ¿Qué va a pasar con la frecuencia? Aumenta. Y por lo tanto este voltaje también va a aumentar. Y si aumenta el voltaje en la armadura, el voltaje en terminales también va a disparar su valor y va a tener este comportamiento de acá. ¿Sí? Vean, que tiende a subir y a subir y a subir. ¿Qué pasaría si no tuviera ABR? Seguiría creciendo, llevando al sistema a la inestabilidad de voltaje, que es lo que pasaba en muchos ejemplos de lo que hemos venido estudiando, donde no tenía el ABR para disminuir. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ABR? Mandar la señal a la excitación. ¿Para qué? Para que disminuya el campo. Aquí está el voltaje de campo. Ya detecta este comportamiento creciente y lo que hace es disminuir su valor. Disminuir su valor para suprimir ese crecimiento desmedido de voltaje y lo lleva nuevamente al voltaje nominal. ¿Sí? Obviamente, en este transcurso se va a demorar un poco, pero mejor. ¿Ya? Ahora vamos a otro ejemplo. Tenemos el mismo esquema, ¿no? Pero ahora la falla, el cortocircuito, se produjo muy cerca a la barra de generación. ¿Qué va a pasar ahora con este voltaje en terminales? Va a caer mucho, ¿verdad? Y como cae mucho, pues ¿qué es lo que tiene que hacer el ABR? Inyectar más campo, ¿sí? El ABR, lo que es control de campo, es decir, hay que inyectar más campo subiendo el voltaje, ¿sí? Recomponiendo. ¿Bien? Ahora, ¿por qué hay dos condiciones? Esta donde sí lo logra y esta donde no lo logra. Que no puede subir tanto el voltaje, comienza a oscilar y lleva la condición fuera de paso. Steve Dow, o deslizamiento de polos, lo que habíamos visto. ¿A qué creen que se deba esto? ¿En qué caso ustedes creen que el ABR no pueda rescatar al voltaje? Cuando la falla se mantiene.
muy bien, si la falla se mantiene también. Otra está asociado al tipo de excitación, ¿sí? Entonces, supongamos que la excitación sea autoexcitada. ¿Qué quiere decir autoexcitada? Que del mismo terminal del generador se alimente el campo. Si baja mucho el voltaje en terminales, ¿va a haber campo para que haga el control? No, ¿verdad? Así que siempre tiene que haber una fuente externa también de energía que permita mejorar esta energía. ¿Ya? Listo. Y ahora sí hablemos un poquito de la estabilidad de voltaje. Como toda estabilidad es la habilidad que tiene el sistema eléctrico de mantenerse operando dentro de un rango admisible de voltaje después de que ha ocurrido un disturbio. ¿Ya? Por lo general, los disturbios que producen la inestabilidad de voltaje son los grandes disturbios. Los pequeños disturbios no ocasionan pues, una pérdida tan significativa de voltaje. Así que los elementos o los disturbios que producen estos son los cortocircuitos, son las pérdidas de generación, son las entradas masivas de carga, etc. ¿Ya? Si el sistema es lo suficientemente hábil para retornar a un voltaje admisible después de haber sucedido, se dice que el sistema es estable por voltaje. ¿Sí?